Hoy es lunes 18 de agosto del 2025. Si en México o en el mundo la corrupción fuera un deporte olímpico, pues yo creo que tendríamos ya varias medallas de oro. Y es que tenemos un patrón. Hay un escándalo, luego viene un desmentido, luego viene el carpetazo y a lo que sigue. Durante el sexenio de López Obrador, el caso más grande fue Segalmex. La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública documentaron irregularidades y desfalcos por más de 15,000 millones de pesos. Es el emblema de cómo una empresa moral del Estado pues naufragó entre contratos opacos y compras fantasmas. Pemex aportó varias postales. La más reciente viene de Estados Unidos. El Departamento de Justicia destapó una red de sobornos que ocurrieron entre 2019 y el 2021 para obtener contratos y cerrar auditorías con pagos en efectivo, relojes Hublot y bolsas de lujo. La corrupción se operaba por WhatsApp. Ocurrió ya con la 4T en marcha, bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza en Pemex. Austeridad en el discurso y lujo de facto. En el capítulo de conflictos de interés está la Casa Gris de José Ramón López Beltrán, propiedad de un ejecutivo ligado a Baker Hughes, contratista de Pemex. Manuel Bartlett fue exonerado por la Secretaría de la Función Pública pese a reportajes sobre patrimonio no declarado. Su hijo vendió ventiladores al IMSS con sobreprecio en el 2020 y el contrato se devolvió. Y la empresa fue inhabilitada y multada, pero de nuevo el mensaje: se sanciona el síntoma, no el sistema. Sumemos la compra express y sin licitación de pipas en el 2019 con irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, el carrusel de efectivo ligado al fideicomiso de Morena que derivó en una multa histórica del INE, y todo apunta a la misma grieta. Cuando se trata de financiamiento y contratos, la transparencia pierde. En el deporte, la CONADE de Ana Gabriela Guevara acumuló observaciones y denuncias de la auditoría por cientos de millones no aclarados. Hoy hay indagatorias abiertas por posible desvío. Otra medalla, pero a la opacidad. Y en lo que va del gobierno de Sheinbaum, en los hechos, conviven dos señales opuestas. Por un lado, investigaciones en aduanas y llamados públicos a la austeridad. Por el otro, la erosión del discurso con la ostentación de figuras de Morena de viajes y lujos, incluidos, algunas dirían, el movimiento se viste de Prada. Y casos como el del titular de investigación aduanera, hoy bajo la lupa por su estilo de vida. México no solo falla en castigar la corrupción, la normaliza, cambian los gobiernos, pero persisten la discrecionalidad, la militarización opaca de la obra pública y la tolerancia social a los privilegios. Mientras la sanción sea la excepción y el costo político sea menor que el beneficio privado, pues el resultado es predecible. Más casos, menos vergüenza y un Estado que se acostumbra a perder. Hoy le agradezco a Ibabel Arroyo, politóloga y analista, y a Vianey Esquinca, analista, socia directora de Cuadrante Comunicación, estar en la cabina con nosotros para hablar de esto. ¿Por qué constantemente en México vemos que hay escándalos de corrupción, pero nada pasa? Y arrancaría pues preguntándoles así a bote pronto esto. ¿Cuál es su explicación, Vianey? Porque pueden. Porque pueden, porque la impunidad, la corrupción puede presentarse en todas partes del mundo. Primero, qué gusto saludarte, Ana Paula y Babel. ¡Qué gusto! Lo primero. Casos de corrupción vemos en todo el mundo. México no es la excepción. Pero la diferencia es que aquí pueden hacerlo, no pasa nada. Tú lo comentabas hace un ratito. Todos los casos que estamos escuchando, que pasaron en el sexenio pasado, que pasan en este sexenio, tienen prácticamente cifras rojas. Uh-huh. No hay personas en la cárcel, siguen haciendo. Los hijos del expresidente López Obrador siguen activos, más activos que nunca, a pesar de que varios reportajes el sexenio pasado señalaban que estaban metidos en absolutamente todos los negocios. Entonces, a la diferencia del sexenio pasado y es que están cumpliendo con esta máxima de contra la burguesía hasta alcanzarla. Hasta alcanzarla. Hasta alcanzarla. ¿No? Y me parece lógico. Hola, Vianey. Hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Qué placer. Claro, hasta alcanzarla, porque además habría que distinguir entre lo que es ilegal, lo que implica un uso de recursos que no corresponden al uso privado de esos recursos porque son públicos,
y los excesos y la ostentación de lujos que pueden derivar de esos desvíos o no, o derivar de herencias o de recursos privados, de negocios lícitos. Y me detengo en esta parte que dijiste, Vianey, de alcanzarla, porque creo que eso es parte de la explicación. No solamente pueden, sino que prácticamente deben. No estoy hablando de la corrupción, sino de la ostentación. Ya me pasé a ese lado. Uh-huh. ¿Y por qué deben? Porque a lo largo de la historia y la construcción de nuestras distintas civilizaciones, es importante mandar mensajes de separación, de distinción, de pertenencia. Y lo que estamos viendo es, y lo hemos visto a lo largo de otras décadas y con otras élites, es la afirmación de una nueva clase política que se asume como una nueva élite y necesita enviar esos mensajes. Cuando un integrante de Morena o un miembro del gabinete de Claudia Sheinbaum se compra un reloj que cuesta $1,000,000, no lo hace porque tiene 3 millones en el cajón y le urge deshacerse de ellos. Lo hace porque eso manda un mensaje. Tampoco lo hace porque ese reloj sea mejor que el de 100,000 o de 50,000 o de 1,000 pesos. No es por eso el consumo suntuario, es porque se manda un mensaje a la élite previa de yo pertenezco a este lugar y se manda un mensaje a los demás, los que no son de la élite, diciéndoles somos diferentes. Y eso es lo triste. Lo triste es que habían prometido otra cosa. Bueno, es justamente creo que lo que ha despertado un poco, no sé en cuánta gente, pero ha despertado, cuando menos en el círculo rojo y un poco más abajo, esta indignación. Sumado a, no sé si vieron este video de Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, diciendo que pues como la gente es pobre, con poquito se conforma. Entonces, o sea, como casi me sonó como lo de María Antonieta, de que pues si tienen hambre, denles pastel, ¿no? O denles brioche, ¿cómo era? O sea, una frialdad, no sé ni cómo explicar lo que dijo cuando su estado se cae a pedazos en materia de seguridad. Y lo que no entiendo es esta incongruencia, cómo les parece fácil decir, me lo pagué con mi dinero. O sea, creo que llega un momento en donde se les olvida de dónde vino muy probablemente ese dinero, porque yo estudiaba el cómo ha ganado dinero Donald Trump, uh-huh, ahora que regresó a la Casa Blanca, a partir de un reportaje muy bueno que publicaron en el New Yorker, en donde habla Kirkpatrick, el periodista, David Kirkpatrick, de que en los meses que lleva de regreso, 200 y cacho de días, Donald Trump ha incrementado su fortuna en $3.4 mil millones. Ese es el cálculo. Pero creo que hay una diferencia. Nadie está excusando lo de Trump, pero la diferencia es, él vende gorras, relojes, zapatos. O sea, se está aprovechando de la figura presidencial para uh-huh, vender cosas, sacar criptomonedas, meme coins, todo esto. No hay ningún caso de que agarre dinero del presupuesto para comprarse un avión. Lo que hay es que el emir de Qatar le regala un avión y pues eso es un ingreso. Aquí, ¿de dónde sacan? De los negocios, porque eso sí está relativamente bien documentado. No solamente se está aprovechando para hacer mercadotecnia con su movimiento y vender sus productos, y no solamente está aprovechando el poder para beneficiarse de regalos, sino que además está aprovechando la red del poder para hacer sus negocios privados. Sí. Ese es un tipo también de corrupción, pero me encanta que lo traigas a colación, y sobre todo el tema de las gorras, porque justamente creo que por ahí tendríamos que estar abordando también el tema de los lujos y la ostentación de nuestra clase política, que es radicalmente distinta a lo que vemos en Estados Unidos, pero se parecen en eso, en lo que se parecerían también a la élite romana, uh-huh, y a la élite francesa en la Edad Media.
en que lo que están haciendo es, por un lado, mandando los mensajes a los que ya aludí, tanto a la clase a la que quieren pertenecer o a la que ya pertenecen, como a la otra, pero también es un mensaje de ya llegamos. Y cuando en un régimen populista pues también el de Trump es un régimen populista, cuando en un régimen populista te identificas con el pueblo, es decir, no lo representas, sino que eres, o al menos eso es lo que está en el discurso, entonces este tipo de mensajes incluyen a la gente. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, o sea, la gente no se siente mal porque Trump es más rico, se siente feliz incluso de aportar. Acá en México no hemos hecho un estudio serio sobre los sentimientos que provocan los actuales escándalos. Hay una clase, la opinión pública, la oposición, los adversarios, los propios pertenecientes a la clase económica en la que ahora están estos integrantes de Morena, son los que critican. Pero ¿cuál es el sentimiento que está generando entre las bases? ¿Está generando un sentimiento de alejamiento o al revés? Estás generando un sentimiento de pues ahora le toca, lo que significa que nos toca, que ya somos ahora nosotros los que estamos vistiendo Prada, aunque no sean ellos, o sea, es un asunto simbólico. Somos nosotros, porque nosotros, los de Morena, no vamos a poder ir al hotel más caro de Japón. Lo que sucede es que fue exactamente el discurso con el que lograron permear este tema de anticorrupción, que es un discurso que ha sido muy recurrente, pero también el decirle a la gente, mira los excesos, mira lo que están provocando. Entonces, en este momento, e incluso cuando veíamos las personas que trataban de justificar lo injustificable y decían, ¿cómo? ¿Ahora los ricos son los únicos que pueden tener vacaciones? No se trata de eso, se trata de la incongruencia del discurso. ¿Y por qué? No solamente es este tema discursivo y de congruencia, sino que también todo lo que vimos, excesos de vacaciones de verano, nos dejó entrever también esta división que hay en Morena, que la presidenta está en las mañaneras diciendo poder con humildad, por favor, tienen que ser la austeridad franciscana, y los otros no le hacen caso. Eso también se está reflejando en cómo están viendo a la presidenta, las propias divisiones de Morena. Esto no solamente fue un capricho de los morenistas, sino también una separación de ella. Y por otro lado también dices, bueno, a ver, todos estos excesos, toda esta incongruencia, ¿qué estará pensando el expresidente? ¿No? A ver, el expresidente empezó en Susurú, luego lo cambió por un Jetta y luego se movía en Suburbans blindadas. Y no te digo cómo acabó su chofer. Exacto. Exactamente. Y luego vive en Palenque. En un superrancho. En un superrancho donde se le mejoraron las vialidades alrededor, se puso un centro de salud para cualquier cosa que él necesite muy cerca del IMSS. Pero fíjate qué interesante. Qué interesante. La gente todo eso lo vio siempre muy lejano. Cuando osó César Yáñez en el 2018 aparecer en una revista fifí, tuvo consecuencias. Sí, por eso, pero el expresidente vivió su sexenio en un palacio. Se mudó de Los Pinos a Palacio Nacional. Recuperó, pero vendió muy bien el discurso. Que eso es el tema narrativo. La gente le compró, casi que era como Juárez, le compró absolutamente todo. Sí, casi como, ¿se acuerdan del presidente Mújica que falleció recientemente? Él sí demostró que era congruente, o sea, nunca se le encontró nada más allá, ni a él ni a nadie cercano. Pero aquí yo siento que se está desmoronando. No sé, Ana Paula, fíjate que yo tengo muchas más dudas que certezas en este tema, porque yo también. Si analizamos, por ejemplo, las razones por las que Claudia Sheinbaum sigue teniendo popularidad, en ningún lado las razones tienen que ver con la austeridad. Pero tú crees que si saliera Claudia Sheinbaum vestida con ropa de marca italiana,
Laida Sansores sale con esa ropa y de todas maneras la gente votó por ella en Campeche, porque sí votó por ella la gente en Campeche. No, bueno, no hay manera que se vea que ella usa ropa, o sea, nada más porque no lo conoces, pero no hay manera que se vea. ¿Cómo que no hay manera? ¿Por qué no? No, me refiero que la luzca como para decir, ay, qué cara es la ropa. Bueno, pero fue documentado, fueron documentados también sus se gastos le vio aquí ahora que estuvo de viaje en Europa. Más caras, claro. No, en pero Holanda. A lo que me refiero es, o sea, lo que no estoy muy segura de que se esté desmoronando. ¿El discurso? El discurso se puede desmoronar, pero no se está desmoronando la fuerza que puede yo tener. Me refiero, se desmorona el discurso. Pero el discurso puede cambiar y pueden seguir teniendo un impacto poderoso entre la gente, porque si bien es cierto que llegaron a la presidencia de la República con la idea de quitar a la élite y con la idea de la austeridad y con la idea de que no hubiese más robos en el gobierno para aprovechamiento privado, eso no es lo que los ha mantenido en el poder, porque no han logrado nada de eso desde el primer minuto. Bueno, pero López Obrador salió muy rápido con su pañuelito blanco a decir que ya se barrieron las escaleras de arriba abajo, que no hay manera que exista corrupción sin que el presidente o quien esté en el Ejecutivo se entere, y que en su gobierno ya se había acabado la corrupción. Pero eso no tuvo efecto, como bien lo decías, Vianey, en la realidad de las detenciones, de la investigación, de la transparencia, de la fiscalización, de muchos funcionarios que estuvieron con López Obrador. Es cierto que César Yáñez se casa en una boda fastuosa, sale en una revista de moda y inmediatamente lo bajan, pero eso es y a Santiago Nieto tres meses después. Y a Santiago Nieto por su boda en Guatemala. Sí. Esa es la diferencia, lo que estamos viendo en este momento. Ahorita les vale, no les importa, lo van a seguir haciendo, porque ya encontraron que tampoco van a tener más que la opinión pública y las redes que se le fueron encima a, por ejemplo, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Diana Dato protegido, Barroso. No diga su nombre. No, perdón, y lo voy a seguir diciendo la señora. Ay, a mí me encanta decirle la señora dato protegido. Es que está bien, pero ¿sabes qué? A es mi manera de burlarme. Sí, la señora dato protegido, esta fastuosidad en el uso, lo van a seguir haciendo porque pueden. Noroña va a seguir usando business cuando viaja. Es que los hijos van a seguir yendo a Europa. Por cierto, curioso, que todo el mundo fue a Europa o Asia. Nadie pisó Estados Unidos. Qué curioso. Y no necesariamente creo que haya sido porque le hayan decidido hacerle la guerra, sino a lo mejor porque no podían algunos de ellos ir a Estados Unidos tan libremente, ¿no? Me llamó mucho la atención que nadie fue a San Francisco, a San Diego, a Washington, a Nueva York, que tanto les gustaba. Qué curioso que todo el mundo se cruzó el charco. Oigan, pero yo sí creo que tenemos que preguntarnos por qué esto nos parece escandaloso y por qué decimos, como dices bien, como dices Ana Paula, esto lo van a seguir haciendo y no tiene consecuencias. Sí, y no tiene consecuencias porque la sociedad lo acepta, pero no es porque lo acepte hoy, porque son los López Obradoristas, los moristas. Es que esa es la dinámica de las élites a lo largo de la historia. O sea, así son. Cuando uno, y lo que me preocupa del discurso sobre la incongruencia, o más bien no sobre el discurso, lo que me preocupa sobre esta variable que a veces introducimos en el análisis, que es el de la incongruencia, es que la incongruencia no tiene sentido en la dinámica de la vida pública y la vida política. Eso es algo que a nosotros nos escandaliza desde un punto de vista moral, pero en realidad no tiene impacto en el desarrollo de la fuerza política, no tiene impacto en el seguimiento que tiene dentro, o sea, entre la gente, esa fuerza política, y en todo caso lo que tenemos que hacer es desnudarla y decir, oigan, no es cierto que hay políticos santos, honestos y austeros que van a llegar al poder y que no van a tener relojes de $1,000,000. Eso no es cierto, ni con Morena, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el Verde, ni contigo, ni conmigo, que ojalá nunca lleguemos a eso, pero... No, si no nos postulamos es imposible y no nos vamos a postular. O sea, eso no es posible porque el poder tiene su lógica.
lógica y lo que estamos viendo es la lógica del poder y además es la lógica de un poder que eso sí me parece preocupante, no la incongruencia, es la lógica de un poder que ya tiene cada vez menos contrapesos y fiscalización. Déjame añadir algo. Ajá. Cuando estamos hablando del tema de por qué lo están haciendo, por qué lo van a seguir haciendo y cuál es lo que nos debería escandalizar, Ajá. a lo mejor no es que tengan su reloj, que todo mundo casualmente lo heredó, porque las mujeres heredan, todo el mundo hereda, ¿no? Cuando son políticos, qué suerte ¿Tú tienes tienen. algo así? Sí, no, que te hereden. Yo no tengo nada el de eso. reloj, la abuelita, todo el mundo te hereda propiedades. Pero bueno, es este tema de la incongruencia entre lo que ganas y lo Eso que sí. presumes. O sea, a Claro. ver, no hay manera Es que justifiques. ahí quería ir con lo que yo decía del caso de Donald Trump. O sea, como digo, no estoy excusando lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nada más me interesa ver la diferencia por una razón principal, y es que México es un país con muchos pobres, como acabamos de ver con el informe que dio el INEGI. Estamos hablando de gente que no logra tener esos 7,500 pesos al bimestre, que para Andy López Beltrán le parecieron poca cosa de pagar por una noche de hotel, ¿no? Entonces, o sea, ese desfaz me parece que... Pueden matar a un niño por 1,000 pesos en Exactamente, este país. exactamente, como acaba de ocurrir. Entonces, eso es la parte que a mí me llama mucho la atención. En Estados Unidos el éxito se ve con admiración. En México el éxito se ve con recelo. El que le va bien, es un facturero. A veces sí, a veces no. Es un corrupto. A veces sí, a veces no. Pero rara vez se ve con admiración a quien le va bien, creo, ¿no? Y también... en el caso de Trump, yo digo, no se ha documentado que haya una disparidad entre sus ingresos y su gasto. Está teniendo ingresos aprovechándose de la presidencia, pero no es de que esté sacando dinero de el Pentágono o de el Departamento de Salud. No está pasando eso. Y lo que vemos aquí es que solo tienen ese trabajo de funcionario público en un gobierno que lleva recortando los sueldos a los servidores públicos, a los funcionarios públicos, pero su vida sigue aumentando en cuanto a las posibilidades económicas. ¿Cómo así? Ahora sí que como dirían los colombianos, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y este tema de la discrepancia no solamente se ve en los sueldos, no solamente ven en cómo se visten, cómo aprovechan el cargo para hacer los negocios, porque eso me queda claro que por ahí ha sido, sino que también lo que nos está generando es que lo que provocó López Obrador es que el exitoso que tiene dinero es el diablo. El exitoso que podía viajar, que tenía chofer, este tema de no, ¿cómo es posible que se pongan atrás y dejen la persona? O sea, todo lo que era ostentación era el enemigo del pueblo bueno. Todo. ¿Así cuántos zapatos había que tener? Un par de zapatos y 200 pesos en la cartera. Sí, porque eso es lo que dijo. Porque es que si no estabas en contra de la democracia. Tenemos dos. Pero él acabó utilizando el presupuesto que tiene la presidencia para que le compraran ropa también. Yo creo que tendríamos que reflexionar sobre la manera en la que vemos al exitoso, la manera en la que aceptamos que alguien puede desear, que alguien puede exhibirse y cómo controlamos las discrepancias en los casos en los que consideramos como sociedad que esas personas no deben exhibirse y no deben de tener esos lujos. Y allí, otra vez, yo, como politóloga necia, pues me regreso a la parte institucional, porque, a ver, siempre las élites en el poder van a hacer eso. Alguna, a lo mejor no todas, a lo mejor Claudia Sheinbaum se porta súper decentemente. Y sus hijos. Pero eso no quiere decir que la diputada del PT, de dato protegido, yo sí que no me acuerdo de su nombre, Diana Karina Barrera, va a comportarse como todos los integrantes del partido. En el PRI y en el PAN hubo gente decentísima y hubo canallas
que se van a quemar en el infierno. Los priistas decían que los panistas robaron, como creían que los priistas robaban. ¿No? Sí, pero entonces lo que necesitamos es tener mecanismos de control. Hay algunos mecanismos que son simbólicos, como por ejemplo la opinión pública es pesada. Sí. O sea, ese puede ser un mecanismo, o sea, lo vemos mal. Por ejemplo, en Francia y en otros países europeos se ve mal, pero no es ilegal ni nadie les va a caer encima por sacar pero fotos ya viste en Instagram. Que un ciudadano le gritó a Noroña en un salón VIP y acabó teniendo que ofrecer disculpas. O sea, sí, entonces ese es el otro mecanismo, porque un mecanismo es la censura pública, esto de a mí no me gusta que venga a comer este tipejo al restaurante y todos lo ven feo, y el otro mecanismo que es mucho más importante, creo yo, pues es el de los mecanismos de fiscalización a quienes están en el poder. ¿Cómo es que tienen esos ingresos, esos gastos, perdón. ¿Se acuerdan de Peña Nieto? Y castigarlos. ¿Qué fue lo que dijo Peña Nieto alguna vez? Como que la corrupción estaba normalizada, era parte cultural, de nuestra cultura. Algo así. Oigan, pero hay una parte que tiene que ver con la ostentación, pero no es lo mismo o salir en Instagram con unos lentes de 25,000 pesos o lo que sea, de $1,000, que fíjense, son 25,000 pesos, lo que sea, a desviar millones de pesos a un movimiento sin comprarse un solo reloj, que fue lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Pero dices no que solamente no es lo el mismo. sexenio pasado, no. O sea, lo que quiero decir es que no estamos con el ojo puesto porque no hubo ostentación. Y entonces resulta que eso sí se permite, a pesar de que los recursos no hayan sido suyos y hayan ido que son inexplicables. Sí, son inexplicables, pero no fueron a un reloj. En fin, lo que quiero decir es que necesitamos fiscalizar de mejor manera las discrepancias y el uso de los recursos públicos. Y si alguien se quiere gastar todo su dinero y en lugar de tener una casa propia, tener una colección de lentes, pues ya ellos. Que el problema es que no va a haber mecanismos cuando desde el poder se solapa todo esto, ¿no? Mientras se cuando desde el poder se destruyen los mecanismos de contrapeso. Los mecanismos y se justifica, y si este señor diputado, esta señora diputada son unas magníficas personas, no van a hacer absolutamente nada. Por favor, el escarnio público de nuestros enemigos que van y nos sacan fotos en las calles de Ginza, que es la zona más rica de donde haces las compritas de Tokio. Entonces, todo ese tipo de cosas, mientras no haya fiscalización, por eso decíamos, lo van a seguir haciendo, porque no lo va a ver. Si lo están justificando. Sí, y si el problema es eso. Tenemos que explicar bien qué es lo que está mal de esto. Por un lado. Se pueden ir a Japón. Por el otro también tenemos que recordarle a los mexicanos y a los ciudadanos y recordarnos a nosotros mismos que nosotros no somos los victimarios. Ellos son los que nos están viendo la cara a nosotros, no nosotros los que, pobrecitos, estamos haciendo bullying a los políticos. Lo fuimos a perseguir hasta Tokio. No, a ver, perdón, son figuras públicas, deben comportarse no solamente como su partido se los dicta, que por cierto se están pasando por el arco del triunfo los últimos lineamientos de Morena, que decía que no debían ni siquiera de comer en restaurantes caros, pero no solamente los lineamientos de su partido, sino lo que es legal. Todo eso ellos son los que nos están viendo la cara y nosotros no somos los que les estamos haciendo bullying, que eso tiene que quedar clarísimo. Y que tiene que quedar claro esta discrepancia. Y no que los odiemos. Pueden irse a donde quieran, pueden comprarse lo que quieran. Nada más que lo justifiquen y que lo declaren en su declaración patrimonial, lo cual también declaraciones patrimoniales auditables y pues que si hay algo que no coincide, vengan sanciones reales. Que los llames, ¿no? que Me parecería que sería un buen principio. Otra discrepancia, ahí les va otra discrepancia. A ver. Otra discrepancia tiene que ver con la carga del trabajo y el cansancio que genera. Porque la carga de trabajo que tuvo, la enorme carga de trabajo que tuvo Andy López Beltrán, que lo obligó a irse casi un mes a Japón
porque o que no emites podía más. de Sergio Gutiérrez Luna, que también se da una vida y nada más ha presentado 6 iniciativas con 42 asesores. No, a ver, también esa es Bueno, una yo gran doy gracias al discrepancia. cielo que no no ponga presentan más iniciativas. Sí, sí, sí. Bueno, pero en la ley, ¿qué dice respecto tu primer año de trabajo? ¿Cuántos días de vacaciones tienes? En una empresa privada. Y pública también, hay reglas. Y Sí, tengo claro, entendido la que Ley Federal del Trabajo sí. se amplió, pero ahorita me parece que está en 10 días. No, 12. 12 ya se 12 amplió. días, primer Ajá. año. Sí. Bueno, por eso, pues 12 días para Sí. esas jornadas extenuantes de trabajo. Que tiene... Pero no cumplieron ni el año No, cuando no ya estaban cumplieron por ni allá, el porque año. el año se cumple, pues Claudia Sheinbaum asumió hasta octubre, o sea que están lejos de acercarse Y a Andy ese año. mucho menos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo puedes ser el hijo de un hombre al que no admiro, pero que hay que reconocer que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para tener una conferencia matutina, y ser su hijo y cansarte con una campaña, con una sola? Pues porque no te parabas Así con que él te a la casaste para mañanera. todo el Que año. obligaste, hiciste todo un show para pedir que España te pidiera disculpas y tu esposa en la primera de cambio se va a vivir allá con la nacionalidad. A pedir la nacionalidad A o pedir la solicitarla, nacionalidad. sí. Bueno, dicen que vive ya allá, ¿no? Y Sí, pero con no sé las si dos. ya le dieron la Entonces, nacionalidad. a ver, ¿de qué me estás hablando? Se llama incongruencia. Isabel Arroyo Vianey Esquinca, muchísimas gracias por esta plática. Ahí tratamos de hacer algunas propuestas, pero ¿Cuánto sí, cuesta tu reloj? Ya dime. el mío es de plástico. Yo ni uso, yo ni uso. Oye, yo traigo uno de 1,500. Ya es mucho, ¿verdad? Ya es mucho 1,500. Pues para un reloj. depende, Siento ¿cuánto que ya- ganas, Isabel? Esa es o sea, no importa que uses un reloj, el chiste es cuánto ganas. Bueno, sí, pero no quiero que me suceda como ahorita que acaban de entrar a robarle un reloj de 150,000 euros a un chef famoso en París. No. Pues sí, ¿cuánto gana? Gracias Qué a gusto, ambas. qué placer.